Hola querido hermano, bienvenido al repaso de la lección. Sabes, hay una gran necesidad básica e indispensable que todo ser humano debe de experimentar, y es la necesidad del alimento, de comer. Sin esta necesidad podemos morir. De igual manera, existe una necesidad muy importante que debe ser cubierta en cada uno de nosotros, y es la necesidad espiritual. Ahora, ¿cómo saber ello? ¿Cómo saber quién necesita esa necesidad espiritual? Pues Jesús veía a las personas de tal manera que podía captar en ellas su gran necesidad espiritual. La lección de esta semana se titula Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. ¿Y cómo veía Jesús a las personas? Los miraba con ojos compasivos, veía en cada persona a alguien a quien salvar, los veía tal como sería si aceptaban su salvación. Para Jesús, cada persona era valiosa y distinta. Por ello, no trataba a todos por igual, ni menospreciaba a nadie. Así que, qué importante es para ti y para mí comprender cómo Jesús trataba a las personas. Durante estos minutos estudiaremos cómo conducir a otros a Jesús, cómo aprender a aceptar a todas las personas, hacer amigos hacia ellos, tratarlos de manera especial y aprovechar todas las oportunidades para hablarles del Salvador. Quiero invitarte a que busques en tu Biblia el libro según San Marcos capítulo 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que miraba y fue establecido y vio lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Este milagro es bastante peculiar y tiene varios aspectos que podemos conversar en esta hora. Lo primero es que trajeron a Jesús unos amigos. Esto indica de que este ciego tenía algunos amigos y estos amigos procuraban el bien de este hombre, al punto que fueron a donde Jesús porque sabían que el único que podía cubrir su necesidad era Jesús. Y no solamente esto, sino que le rogaron de una manera amable a Jesús para que obrase de una manera poderosa en la vida de este hombre. Jesús lo lleva aparte y coloca saliva en los ojos de este hombre. Jesús pocos momentos antes estaba siendo interpelado por los fariseos, pidiéndole una señal de su poder y autoridad. Dice la tradición que la saliva del primogénito tenía poderes curativos, y Jesús justamente toma saliva y le coloca a los ojos de este ciego para demostrar a las personas que él no solamente era el primogénito de Dios, sino que tenía el poder para sanar a las demás personas. Recordemos de que Jesús era tildado de ser hijo adoptivo de José, pero al colocar saliva a este hombre, estaba indicando de que el poder de la saliva podía sanar a las personas según la tradición de estos fariseos, y demostraba así entonces que él no solamente era el Jesús, sino que era el primogénito del Padre, el que tenía el poder para sanar a las personas. Hace un primer toque y el hombre solamente ve árboles, ve borroso, y en la segunda etapa del milagro dice la Escritura de que el hombre entonces pudo sanar. Hay varias lecciones que podemos sacar de este relato maravilloso. ¿Es posible que nosotros tampoco veamos a la gente con claridad? ¿O los vemos a veces como árboles que andan en forma vaga y sombría, que como candidatos para el reino de Dios?
¿Qué crees que nos lleva a veces a no ver claramente a las personas? ¿Qué lecciones puedes tú sacar de esta maravillosa historia? Puedes darte cuenta de cuán importante es que veamos la necesidad de los seres humanos y los llevemos a los pies de Jesús para que pueda ser sanado. Puedes estar pensando en alguien que tal vez sea tu amigo, que te gustaría que conociera a Jesús y pudiese ser sanado, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Ahora notemos el caso de una lección sobre aceptación. Busquemos entonces nuestras Biblias en San Juan capítulo 4, versículos 3 en adelante. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, es decir, al mediodía. Y llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Y respondiendo Jesús le dijo: «Si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Y Jesús les dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Y respondiendo la mujer le dijo: «No tengo marido». Y Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Y dijo a la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Y nuestros padres adoraron en este monte, pero nosotros decimos que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar». Recordamos algo muy importante. Esta mujer fue al mediodía a sacar agua, por el hecho simplemente de no encontrarse con nadie. Ella no quería encontrarse con nadie en ese lugar. Y Jesús estaba ahí en el pozo de Jacob. Al verla a ella, Jesús rompe las barreras haciéndole una pregunta: «Dame de beber». Por lo tanto, ella se sorprende al ver que un judío le pide un favor a un samaritano. Los judíos y los samaritanos no se trataban. Había una gran diferencia y había una gran rivalidad desde muchos años atrás. Por lo tanto, al Jesús saber que ella era samaritana y hacerle esa petición, ella se queda sorprendida, pero él de una vez comienza a motivarla y hacerle ver de que su deseo era que ella no tuviera agua normal o natural, sino que tomara del agua de vida, que era lo único que ella le podía servir para su salvación. Sorprendida ella entonces, al saber de que él tenía un agua que no le daría más sed, le llama la atención sus palabras y se da cuenta de que está hablando con un hombre diferente. Al él hacerle mención y preguntarle sobre su esposo y hacerle ver, él conocía toda su vida, se da cuenta de que él era un profeta de Dios. Así que en esa entrevista Jesús pudo derribar los muros de separación que tenían los judíos y samaritanos, y ella pudo entonces conocer de que había un Salvador y que estaba con ella hablando. Por lo tanto, podemos nosotros romper los muros de separación
entre muchas personas a través de la cultura que tienen. Veamos entonces esta aplicación. Los ojos de Jesús veían más allá de la raza, la cultura, el sexo o la religión de una persona. Sabía que en Samaria había personas necesitadas de la salvación y era su deber ir. Al mirar a través de los ojos de la compasión divina, se derriba toda barrera que nos separa de las personas. Vemos en ellas candidatos al reino de los cielos. Ahora, medita un poco en esto. ¿Cuáles son aquellas personas que te rodean y que son diferentes a ti en su manera de vestir, su cultura, inclusive su manera y ideología política que puedan tener en la vida? ¿Cómo estas personas tú pudieses también derribar las barreras que te separan de ellas y así llevarlas a que conozcan a Jesús? Piensa en alguna de ellas y medita en la manera como Jesús lo hizo y tuvo el impacto poderoso en esta mujer. Puede ser entonces que al romper las barreras de separación, muchas personas también puedan conocer del amor de Jesús. Es por ello que debemos de hacer amigos para Jesús. El mismo Señor en Hechos 1:8, al despedirse de los discípulos, les encargó que predicasen el Evangelio en círculos cada vez más amplios. Dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un ejemplo de esto lo encontramos en Andrés. En Juan 1:41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Andrés comenzó a presentar a Jesús a su hermano. En otra ocasión, Andrés hizo amistad con un muchacho en Samaria y por este medio Jesús hizo un gran milagro. En San Juan capítulo 6 versículos 5 y 11. Adquirió facilidad para tratar incluso con los desconocidos, como en el caso de los griegos que buscaban a Jesús en Juan capítulo 12 versículos 20 y 26. Su ejemplo nos enseña una manera efectiva de atraer almas a Jesús, construir relaciones afectuosas con las personas. Es importante entonces que comiences donde estés a compartir el Evangelio de Dios, a compartir tu palabra. Puedes comenzar con tus amigos, con tu familia y posteriormente ir avanzando en lugares más lejanos. Pero preguntémonos, ¿por qué a veces puede ser tan difícil guiar a nuestros familiares y parientes a Cristo? ¿Has tenido éxito al compartir a Jesús con alguno de tus familiares o amigos cercanos? Sin duda alguna que el mayor desafío es este, pero ahí tiene que ver mucho con nuestro testimonio, con el poder de la obra del Espíritu Santo que está haciendo en tu vida. Pero no es fácil lidiar con las personas difíciles. Jesús era un especialista, indudablemente, en el trato con las personas. Sus palabras y acciones demostraban aceptación, escuchaba sus preocupaciones, iba a ellas completamente con la intención simple de ver en lo más íntimo de estas y encaminarlos al reino de los cielos. Para Jesús, todas las personas estaban al alcance del Evangelio. Él la veía no como lo que eran, sino lo que podían llegar a ser con el poder de Dios. Los veía con lentes de amor y misericordia y podía entonces mirar a un Pedro, tal vez hablador, inquieto, y lo podía entonces mirar como un gran evangelista y ganador de almas. Podía ver un Juan impetuoso, violento, como un hombre que llegaría a ser amable y bondadoso y amoroso con todos. Recordemos el pasaje en Marcos capítulo 12, versículo 28, cuando se le acerca a uno de los escribas, que lo había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya nadie se atrevía a preguntarle. Jesús tenía un trato especial con cada persona. Recordemos que el versículo 34 le dice, viéndolo que había respondido sabiamente, no estás lejos del reino de Dios. Ver con los ojos de Jesús es ver a cada persona como un candidato al reino de los cielos y tratarlos de acuerdo con esa perspectiva. Para poderlo hacer debemos pedir al Espíritu Santo que nos dote de este tipo de visión. Donde quiera que iba Jesús veía posibilidades espirituales, veía posibles candidatos para el reino de Dios en las circunstancias más improbables. Llamamos a esta habilidad indudablemente ojos de crecimiento de la iglesia. Los ojos de crecimiento de iglesia son una sensibilidad cultivada para ver a las personas como Jesús los veía, candidatos para el reino de Dios. Es por eso que debemos de pedirle al Señor que te haga sensible al ministerio del Espíritu Santo en la vida de los demás. Ora para que Dios te dé el segundo toque y te abra los ojos a las oportunidades espirituales que te ofrece cada día para compartir tu fe con los demás. ¿Qué te parece si le pides eso a Dios? Que te ayude a ser un hombre sensible, una mujer sensible, y puedas entonces percibir la necesidad espiritual de las personas. Y al poder entonces satisfacer la necesidad espiritual de las personas, tú experimentarás algo poderoso, una satisfacción de gratitud y de gozo al saber de que estás compartiendo las buenas de salvación con otros. Es por eso que debemos de aprovechar todas las oportunidades que el Espíritu Santo nos da para testificar. Notemos un caso muy peculiar en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro al agua, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. En el caso de Felipe, por ejemplo, Dios lo llevó a un lugar concreto donde él sabía que iba a pasar una persona que estaría leyendo un pasaje concreto de la Escritura, y necesitaba tan solo una pequeña ayuda para entregar su corazón al Salvador.
ángeles invisibles están a la espera de guiarnos para atravesar esas puertas abiertas. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a reconocer esos momentos providenciales y que nos dé las palabras necesarias en los momentos oportunos. Observa cuán precisa fue el momento de Felipe al encontrarse con este viajero, que necesitaba que le explicaran las Escrituras. Ahora, hazte la pregunta, ¿es necesario que estemos preparados para responder a las preguntas del Evangelio? Hay muchas personas que están inquietas en la vida por todo lo que está pasando en el mundo hoy, por esto de la pandemia, por esto de los problemas que suceden a diario en el mundo y en sus vidas. ¿Estás tú preparado para poder responder con un así dice Jehová en cada una de ellas? Podemos entonces ir concluyendo al decir que debemos de pedirle al Señor que nos dé los ojos espirituales para ver y entender la necesidad de las personas. Pedirle que su Espíritu Santo nos capacite para tener las respuestas y las ayudas necesarias indicadas a cada una de ellas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estás pensando en prepararte y estar listo para que cuando Dios te utilice para compartir el Evangelio con otras personas? ¿Le has rogado a Dios para que te ponga en el lugar indicado o para que te lleve a donde está la persona necesitada de Dios? Más aún, ¿le estás pidiendo a Dios que te quite los prejuicios que te pueden separar de tus vecinos, de tus amigos o de alguna persona que necesita urgentemente conocer de Jesús? Pues yo te pido para que le ruegues a Dios que te dé el don de su Espíritu y su capacidad para discernir y encontrar a las personas necesitadas de Dios. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús nos ayudará entonces a poder mirar a aquellos no como lo que son,